Sin embargo, con una asamblea constituyente no, porque se asume que el pueblo ha instituido esta asamblea constituyente, ha otorgado el poder constituyente a esta asamblea constituyente. Por lo tanto, una vez la asamblea constituyente termina de preparar la nueva constitución, pues se acabó el proceso, ya tenemos la nueva constitución y vivimos bajo esa nueva constitución. Suena el intro, y mi voz, va. Habla, pe varón. Habla, causa. Tú, que hablas de política y religión. Que la pegan de filósofo también. Cumplí la abuela. En redes nomás paras peleando. ¿Pa' colmo? Estás en... Nah. Ven pa' acá, bro. Pórate un poquito. Ya va bien, pues causa. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast A la IMP. Bueno, ya estamos a una semana y 2 días de la segunda vuelta y la verdad no se sabe qué va a pasar. Algunas encuestas pues indican que la cuestión está muy apretada y otras dicen que no, que básicamente ya ganó Castillo. Eso lo veremos el domingo 6 y no quiero perder el tiempo hablando de números, encuestas y bla bla bla. Lo que quiero aprovechar esta semana es pues para hacer un análisis de dos posiciones. Básicamente vamos a resumir que hay dos narrativas. Hay un 30%, 30 y pico por ciento de personas que votaron en primera vuelta por Castillo y Keiko y asumamos que hay un 30 y pico por ciento, tal vez han ganado un poco más en este tiempo y asumamos que han ganado un poco más. Entonces, tenemos un 60 y tanto por ciento de personas que no están votando por uno o por el otro a favor, sino que van a votar en contra o de Castillo o de Keiko. Y se puede resumir que la posición de aquellos que votan en contra de Keiko es que dicen que es una corrupta, que por dignidad y memoria no se puede votar por ella. Incluso muchos de ellos, creo que no es un porcentaje bajo, muchos de ellos indican que si entra Keiko, pues va a poner una dictadura sí o sí. Y también he visto otros que si entra Keiko, pues renace el Sendero Luminoso. Pues esos son análisis bastante complejos y que hoy, el día de hoy, no vamos a tocar. La otra posición contraria es de aquellos que van a votar en contra de Castillo y que por eso van a votar por Keiko, que dicen que si entra Castillo, pues sí o sí nos volvemos Venezuela o Cuba, ya que pues tanto Castillo como Cerrón, otros congresistas que están pues en la planilla y que ya están electos como congresistas, pues no son capaces de condenar Venezuela y Cuba, y creo que esos son temas probados de que la gente está que se muere de hambre, por eso tanto venezolano que ha salido huyendo de ahí, y Cerrón se llena la boca diciendo pues que envidiable la pobreza de Cuba o de Venezuela, e indica que no es verdad, que todo es una propaganda, etcétera, etcétera. Bueno, ya creo que al menos ese punto es algo extremadamente probado y que están mintiendo y que obviamente eso es algo muy preocupante de que no puedan decir cómo la situación clara con respecto a Venezuela o Cuba, que son dictaduras, y condenar y decir que justamente todos los males que ocurren en estos países y que no puedan decirlo. Entonces eso ya es algo bastante preocupante. Pero eso no quiere decir que ellos van a ser capaces de hacerlo, o que realmente lo quieren hacer, o que realmente tienen las capacidades de hacerlo, o que realmente la Constitución lo permite. Entonces lo que yo quiero analizar el día de hoy es en temas probados, o quiero analizar el marco en el que nos movemos nosotros, los peruanos, que es nuestra Constitución. Entonces quiero ver desde el punto de vista de la Constitución qué tan posible es que ellos puedan hacer lo que quieren hacer. Por ejemplo, hacer una asamblea constituyente. Y qué tan posible es que se den estos eventos y por lo tanto nos lleven a que realmente pase lo que ha pasado en Venezuela o lo que ha pasado en Cuba, etc. Por lo tanto, quiero comenzar primero viendo el tema de los curules. Acá en el comercio, pues, vean esta noticia, pues, en base a los resultados al 100% de la OMP, tenemos esta distribución en el Congreso, que Perú Libre tendría 37. Por lo tanto, Castillo solamente con su partido tiene los 34 votos suficientes para salvarse de una vacancia. Entonces tendrían que voltear 4 de sus congresistas, votar en contra y recién ahí lo podrían vacar. Entonces la vacancia podemos asumir que no está tan sencilla, no es tan sencillo vacarlo a Castillo. Entonces muchos que van a votar pues por Castillo dicen
sí, porque a Castillo lo vacamos fácil. Yo creo que eso entonces no es verdad, me parece que no está fundamentado ese argumento, pero bueno, cada uno puede tener su posición. Segundo, el tema de Keiko. Pues Keiko tiene 24 votos, no le alcanza solo con su partido, pero en teoría ha hecho alianza con Avanza País y Renovación Popular, con lo cual tendría 44 votos. Perú Libre ha hecho alianza con Juntos por el Perú, con lo cual tendrían 42 votos. A Keiko, porque solamente en su partido tiene 24, pues debería ser más fácil vacarla. Pero con las alianzas no debería ser tan sencillo. Entonces, el tema de Keiko lo quiero dejar ahí. Hoy día me quiero concentrar en Castillo y la Constitución. Ya. Por lo tanto, el primer punto, vacar a Castillo no va a ser un tema fácil, un tema sencillo. Tendrían que encontrarle algo muy grave, ¿no? Lo suficientemente grave como para poder voltear a 4 de sus congresistas y estos congresistas voten en contra de él. Lo cual yo creo que no va a ser nada fácil, porque por lo que se ha visto, declaraciones de varios congresistas, pues en verdad como que son gente que no es preparada, eso es fácil, eso se puede ver en la hoja de vida de las personas, y básicamente la gente que no es preparada es mucho más fácil manipular. Creo que estoy diciendo cosas totalmente ciertas, entonces vacar a Castillo yo no lo veo nada fácil. Por lo tanto, quiero hacer el análisis con respecto a la Constitución y Castillo y lo que puede pasar en base a dos eventos que sí o sí van a pasar, o podemos decir que casi es 100% que van a pasar. Uno es 100% que va a pasar. Es que Castillo, una vez entra, va a tener que presentar su gabinete y esto quiere decir que se da la oportunidad de que censuren dos veces dos gabinetes diferentes y con eso se dé pues la disolución del Congreso. Y ahí, ¿qué puede pasar? Entonces, en este ámbito de inestabilidad, ¿qué es lo que puede pasar? Primero, para aquellos que no saben, se necesitan 66 votos para censurar un gabinete. Si lo vemos de esta manera, no se ve tan difícil que no le censuren los gabinetes. Mejor dicho, es fácil que le censuren los gabinetes, creo yo. ¿Por qué? Porque solamente tiene 42 votos. Por lo tanto, él necesitaría 65 votos a favor de su gabinete para que no se lo censuren. O sea, 65 votos en contra de la moción de censura. Lo que quiere decir que le faltan 23, si contamos pues tanto Perú Libre y Juntos por el Perú como una unidad, le faltarían 23 votos, lo cual no es cosa fácil. Si asumimos incluso, por ejemplo, les vuelvo a mostrar la tabla, pues si asumimos que Acción Popular va a votar a favor de ellos, Acción Popular solamente tiene 16, ya que Acción Popular pues es de izquierda, también ha propuesto pues el cambio de una nueva constitución. Entonces, si asumimos que ellos se suman, igual, aún así, le censuran el gabinete a Pedro Castillo. Entonces yo lo veo bastante probable que le censuren dos gabinetes, por lo tanto se termine disolviendo el Congreso. Yo creo que ante esa situación Castillo no lo va a desperdiciar y va a disolver el Congreso. Porque él va a decir, y va a ser una buena oportunidad para él para decir a su base, miren, no me dejan gobernar, ¿no? Me han censurado doble gabinete y que salga probablemente un Congreso más a favor de Castillo, porque la gente va a decir, ves, Fuerza Popular, Fujimori, por más que, bueno, no está en el poder Keiko, tienen el Congreso unido, ¿no? Se está repitiendo lo que se ha pasado con PPK, que Fuerza Popular tiene el Congreso en su bolsillo y que pueden hacer y deshacer lo que quieren y van a usar esta doble disolución doble censura de gabinete como la excusa de que es eso. Y puede que salga un Congreso más a favor de Castillo. ¿Y qué pasa durante ese periodo de esos 4 meses máximos que se tiene que volver a convocar elecciones congresales? Pues entra la Comisión Permanente y el Poder Ejecutivo juntos legislan. Y el Poder Ejecutivo es el que legisla mediante decretos de urgencia, mejor dicho es así. El Poder Ejecutivo es el que legisla mediante decretos de urgencia y entre la Comisión Permanente y el Ejecutivo pues absorben el papel del Congreso, no completo, pero absorben el papel del Congreso. Y ustedes me podrían decir, ajá, entonces ahí hay una debilidad donde Castillo puede aprovechar. Porque si el Poder Ejecutivo es el que está legislando, él puede aprovechar pues para llamar a una asamblea constituyente o hacer algo que nos lleve a una asamblea constituyente, por lo tanto hacer algo que nos lleve a una nueva constitución. Pues están equivocados. Y acá se puede ver.
Si vemos en el artículo 101, podemos ver las atribuciones de la Comisión Permanente, pero no quiero aburrirlos con todo lo que dice ahí, simplemente quiero leer lo que dice al final, donde dice: no pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, ley de presupuesto y ley de cuenta general de la República. Por lo tanto, la Comisión Permanente, durante ese periodo que está disuelto el Congreso, pues no puede hacer nada con respecto a una reforma constitucional. Pero tú me podrás decir, lo podrá hacer el Poder Ejecutivo mediante decretos de urgencia. Pues en el artículo 104 se puede ver la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Y acá se dice: no pueden delegarse materias que son indelegables a la Comisión Permanente. Por lo tanto, durante este periodo que el Congreso está disuelto, ni la Comisión Permanente ni el Poder Ejecutivo van a poder hacer algo con respecto a una reforma constitucional. Por lo tanto, para que inicie pues ese cambio, ese proceso de reforma constitucional que quiere hacer Castillo, de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, no se va a poder hacer mientras el Congreso esté disuelto, debido a una doble censura de su gabinete. Por lo tanto, se va a tener que esperar a que se hagan las elecciones congresales, tener un nuevo Congreso, y ahí él recién va a poder hacer que se apruebe que se comience el proceso de una reforma constitucional. Antes, no. Imaginemos que ya estamos en esta situación. Ya se pasó todo el gabinete, ya se pasó todo el nuevo Congreso, y tenemos un nuevo Congreso, el cual, como ustedes saben, pues es indisoluble. Se pasa al proceso de reforma constitucional, el cual tendría que hacerse a través de un referéndum. Esto está en la Constitución. En la Constitución indica que a través del referéndum se puede hacer reformas constitucionales, y la reforma constitucional puede ser de una parte de la Constitución o puede ser completa. Entonces, ¿cómo es este proceso? Cualquier persona, incluido tú o yo, podemos poner un pedido de reforma constitucional, el cual pues tiene un mínimo de 68,000 firmas, y una vez se junta esta, se presenta ante el Jurado Nacional de Elecciones, el cual lo pasa la propuesta al Congreso de la República, y este votará. Sí, más de la mitad, por lo tanto 66 votos, se votan a favor de esta reforma constitucional, pues se pasa a un referéndum y la gente va a votar. El pueblo va a votar si aprueba o no aprueba este referéndum. Si se juntan los 87 votos, quiere decir 2/3 más 1, pues ya no se necesita pasar al referéndum y automáticamente se aprueba en el Congreso esta reforma constitucional. Por lo tanto, volvemos a repetir lo que ya les he mencionado. Yo creo que le van a censurar 2 gabinetes a Pedro Castillo. Yo creo que juntar esos 66 votos no va a ser nada fácil. Incluso, como les digo, si se suma a Acción Popular. Si sumamos a Acción Popular, solamente tienen 58 votos para aprobar este referéndum de cambio de constitución. Lo cual tendrían que sumar 8 votos más. En teoría no deberían existir estos 8 votos adicionales, porque ninguno de los otros partidos ha estado a favor, al menos durante el periodo electoral, al cambio de un cambio de constitución. Ojo, cabe resaltar que una vez Pedro Castillo en el poder, ustedes saben cómo es todo este tema, es un juego de poderes, esto ya lo he mencionado antes, entonces puede que haya algunos simpatizantes adicionales que logre hacer algunas alianzas adicionales Perú Libre y sea capaz de pasar este cambio de constitución. No lo sé, lo veo difícil, pero como digo, ya la cuestión ahí está un poco complicada porque necesitan 66 votos para el cambio de referéndum. Y ojo, eso después, el cambio que hayan presentado, esta reforma constitucional que ellos habían presentado, después la gente tiene que aprobarlo. O sea, no es nada fácil que cambien la constitución. Pero ustedes me podrían decir, ojo, Castillo, o Cerrón, o Perú Libre, no están diciendo que quieren hacer un referéndum para un cambio de constitución. Ellos quieren hacer un referéndum para una asamblea constituyente, lo cual es aún más complicado. ¿Por qué? Porque la asamblea constituyente no está contemplada dentro de la Constitución, ya que no tiene sentido si lo piensan. Como vemos, en el artículo 32 se dice consulta popular por referéndum, excepciones. Y dice, puede ser sometida a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Entonces,
uno le puede hacer esta pregunta a Castillo, Cerrón o Perú Libre. ¿Por qué quieren hacer una asamblea constituyente? ¿No? Si ustedes quieren cambiar la constitución completa, de forma total, eso está dentro de la constitución y no se necesita una asamblea constituyente. Y bueno, se le ha hecho preguntas similares y ellos responden, no, es que esta constitución fue hecha durante una dictadura, etcétera, etcétera. Entonces, ellos como que intentan justificar su deseo de una asamblea constituyente porque indican que la antigua asamblea constituyente, pues hecha por Fujimori, pues fue una asamblea constituyente pues dictatorial, por lo tanto es inválida y no podemos vivir bajo ese régimen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, su argumento, queda claro que no es un argumento constitucional, es un argumento justamente moral, si lo pueden ver, o más, es moral, político, es una combinación de varias cosas. Entonces, este es el tema. ¿Y por qué representa pues un gran problema o un gran riesgo el tema de la Asamblea Constituyente? Hay un video pues que lo he visto que transcurre mucho en redes sociales, sobre todo en Facebook, de que justamente una conversación de creo que es un periodista, no sé quién es la verdad la persona, y Chávez, un Chávez muy joven, antes justamente de que entre el poder, donde le dice, pero ¿por qué una asamblea constituyente? Una asamblea constituyente intenta hablar a la gente, ¿no? Ahí está mirando la cámara y dice, una asamblea constituyente, básicamente, para que lo entiendan sencillo, tiene el poder de todo. Dice, cambiar la bandera de Venezuela, cambiarle el nombre a Venezuela, cambiar absolutamente todo. Es como volver al inicio. Es como el poder, como el guante de Thanos con las 5 piedras del infinito, ¿no? O sea, puede hacer y deshacer lo que quiere. Y lo voy a explicar por qué. Si vemos en la definición de la Asamblea Constituyente tiene el poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? Es el poder originario, soberano, supremo y directo de un pueblo para constituir un Estado y darse la organización jurídica y política que más le convenga. Entonces, básicamente es como si no existiera nada, nos juntamos y decidimos cuáles son las reglas del juego. No hay nada que la defina o nada que la limite de los poderes que tiene la Asamblea Constituyente. Si seguimos leyendo, acá dice el poder constituyente todo lo puede. No se encuentra de antemano sometido a ninguna constitución. O sea, en el momento que se crea la Asamblea Constituyente no le responde a nadie. En ese momento ellos hacen y deshacen como quieren. Entonces, todos los mecanismos que están en nuestra constitución que nos protegen o que limitan o que impiden un cambio radical o que protegen nuestros derechos, porque hay ciertas cosas que no se pueden cambiar y están estipuladas en la Constitución. Entonces, sobre todo con respecto a nuestros derechos, que son simplemente la Constitución los reconoce, entonces por lo tanto no nos crea ni nos da derechos, y eso es algo que mucho habla Castillo de derechos, no de que van a poner en la Constitución. Entonces esto es algo bastante complicado, pues la Asamblea Constituyente lo puede hacer así sin más, sin ningún problema, y no hay nada que lo impida, no hay TC, o sea, Tribunal Constitucional, no hay absolutamente nada que pueda impedir estos cambios. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional está sometido a la Constitución y nada más. Pero en el momento que se crea la Asamblea Constituyente, pues la Constitución desaparece. Entonces el Tribunal Constitucional ya no tiene en qué basarse, ¿me entienden? Ya. Y quiero dejar algo claro, algo un poco más filosófico para la reflexión. Se habla del poder soberano. En la definición de poder constituyente se habla de poder originario, soberano y supremo. Si vemos la definición de soberano, dice que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Se dice que el pueblo es soberano, se dice que el ser humano es soberano. ¿Y qué es el poder que tiene? El poder que tiene un pueblo o un ser humano está definido por las capacidades que uno tiene. Para decirlo crudo y feo, ya para que se entienda, pues un ser humano tiene la capacidad de matar a otro ser humano. Los seres humanos tenemos la capacidad de violar los derechos fundamentales de los seres humanos. Entonces, por eso es que se crean los gobiernos, para que justamente el más capacitado en términos de poder violar los derechos de otra persona, o sea, el más fuerte, el que tiene más dinero, el que tiene más poder, lo que sea, a distintos tipos de poder, distintos tipos de capacidades, pues el más capacitado no viole los derechos de los menos capacitados. Entonces, para eso existe
el gobierno y el gobierno se basa en la Constitución. Pero si haces una asamblea constituyente, pues ahí se puede hacer lo que quieras y puedes terminar con unas aberraciones horribles en la Constitución. Entonces, la pregunta es, si Castillo quiere hacer esta asamblea constituyente mejor dicho, lo voy a decir al revés. Si la Constitución permite el cambio completo de esta misma, ¿por qué quiere una asamblea constituyente? ¿Qué es lo que quiere hacer? Entonces, porque no lo dicen, simplemente, como digo, cuando intentan argumentar el porqué del cambio de la Constitución, ellos más que se van por el tema moral, político, que fue una constitución hecha por un gobierno autoritario, etcétera, etcétera. No dicen qué es lo que constitucionalmente ellos necesitan ese poder. ¿Por qué constitucionalmente necesitan ese poder? ¿Qué hay tan importante que ellos quieren cambiar? No lo dicen, no dicen el por qué, simplemente dicen esto, como les menciono. Entonces, eso es bastante peligroso. ¿Y por qué? Porque durante el cambio, si se hace el cambio dentro del marco constitucional, pues el Congreso se hace en el Congreso. Si se hace una asamblea constituyente, se disuelve el Congreso. Si se hace dentro del marco constitucional, se hace dentro del Congreso. Y el Congreso, pues, podría estar regido por el Tribunal Constitucional. Entonces, si el cambio que se hace podría ser anulado por el Tribunal Constitucional por declararlo inconstitucional. Entonces, ahí hay límites que se le podría poner a esta reforma constitucional y ellos no quieren estos límites, pero no se sabe exactamente para qué. Y eso es algo a mí personalmente que me preocupa ampliamente. Y además, el último límite, porque ellos no tienen esa mayoría absoluta de 87 votos, el último límite, si pasa todo, pasa el Congreso, pasa el Tribunal Constitucional, pasa absolutamente todo, el último límite lo vamos a tener nosotros, las personas, el pueblo. Sin embargo, con una asamblea constituyente no, porque se asume que el pueblo ha instituido esta asamblea constituyente, ha otorgado el poder constituyente a esta asamblea constituyente. Por lo tanto, una vez la asamblea constituyente termina de preparar la nueva constitución, pues se acabó el proceso, ya tenemos la nueva constitución y vivimos bajo esa nueva constitución. Y si esa nueva constitución no está bien hecha o está bien hecha justamente con estos motivos autoritarios, pues va a estar bien difícil que la podamos cambiar. Incluso la constitución que nosotros tenemos actualmente, pues limita que el cambio no se puede, o sea, si tú pones un cambio no lo puedes cambiar dentro de un mes, porque, oye, no, esta cosa estuvo mal hecha, revirtámosla. No se puede hacer, tiene que estar ahí por 2 años. Entonces, yo creo que si ustedes, les recomiendo que si no han leído la Constitución la lean, porque yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que están dentro de la Constitución, pero al menos lo que sí me gusta es que es algo estable, es algo que da seguridad y es una Constitución que creo que al menos con el aspecto de los derechos está bien hecha y nos asegura, no, nada te asegura, nada es 100%, ¿no? Entonces, pero sí nos da una solidez suficiente para confiar en que no se puede imponer una dictadura así como así, al menos, que no se pueden hacer cambios radicales de la noche a la mañana. Yo creo que es una constitución que deberíamos apreciar y la apreciación viene del conocimiento y deberían de leer, si es que no lo han hecho. Pero ¿cuál sería el camino que podría tomar Castillo para una asamblea constituyente? El camino que podría tomar Castillo para una asamblea constituyente sería el de simplemente a través del Congreso pedir un referéndum para asamblea constituyente. Si logra con 66 votos pasarlo, todavía el Tribunal Constitucional podría declararlo inconstitucional y por lo tanto nulo, por lo tanto no se haría referéndum. Lo cual yo creo que pasaría, o sea, yo creo que el Tribunal Constitucional votaría esos 5 votos de los 7 que son para declararlo inconstitucional. Por eso es que ha habido algunas declaraciones de Castillo con respecto a cambios en el Tribunal Constitucional. Por eso dentro del acuerdo que ha tenido con Verónica Mendoza es que él ha dicho que ha firmado un acuerdo que va a respetar el Tribunal Constitucional. Entonces, esto ya sería un análisis más profundo de qué tan poderoso es, bueno, Castillo no lo es, qué tan poderoso es Cerrón o qué tan poderoso es Perú Libre para poder hacer algo en contra del Tribunal Constitucional y en caso logre, pues, pasar este referéndum para una asamblea constituyente en el Congreso, es que logren, pues, de alguna forma invalidar al Tribunal Constitucional o ponerlo en su bolsillo o lo que sea,
y que no lo declaren inconstitucional. Eso sería un análisis que voy a hacer porque quiero, cuando hable de Keiko, pues hablar sobre el Tribunal Constitucional, y va a haber un episodio en el que voy a hablar solamente del Tribunal Constitucional y pues analizar esta posibilidad a mayor profundidad. Pues ya no quiero aburrirlos más, creo que la conclusión sería de que desde mi punto de vista hay suficientes límites, limitaciones o seguridades, por decirlo de alguna manera, que nos brinda la Constitución, de que yo creo que si entra Castillo, al menos, si no es por la fuerza, constitucionalmente, con los poderes que va a tener, tanto en el Congreso, en el Ejecutivo, no va a poder lograr hacer el cambio de constitución, al menos a través de asamblea constituyente que él quiere. A través, yo creo que eso está muy poco probable que logre crear una asamblea constituyente, que logre instaurar una asamblea constituyente, por lo tanto, desaparecer mismotanos nuestra constitución. Yo creo que eso es bastante poco probable. Lo que sí creo que es probable y no tan alto, porque, como les he dicho, si sumamos tanto Perú Libre más Juntos por el Perú más Alianza Popular, pues no tienen los 66 votos necesarios para que se apruebe el referéndum de una reforma de la Constitución. Entonces yo lo veo un poco difícil que logren incluso el cambio de la Constitución. Pero yo creo que si logran el referéndum, si el referéndum pasa a la gente, entonces sí van a lograr un cambio de Constitución, y puede ser un cambio de Constitución, como lo dice la misma Constitución, completo. Pero yo creo que eso no es lo que ellos quieren, pero creo que aún así podrían hacer mucho daño. Entonces, la dificultad para mí, para ellos, está dentro del tema de poder pasar en el Congreso el referéndum para un cambio de Constitución. Yo creo que ahí está su mayor dificultad. Y yo no creo que ellos necesitan una asamblea constituyente para hacer mucho daño, incluso para tal vez instaurar una pues, una dictadura, algo por el estilo. Pero yo creo que si lo intentan, en algún momento dentro de la Constitución, y si están cerca de lograrlo, dentro de la Constitución, el Tribunal Constitucional podría impedirlo. Entonces, yo no lo veo tan fácil, uno, porque va a tener el tope, el paro del Congreso y el paro del Tribunal Constitucional. Entonces, lo veo bastante poco probable que a golpe, o sea, mejor dicho, siguiendo el reglamento de la Constitución, siguiendo la Constitución sin hacerlo por la fuerza, pues puedan lograr el cambio que ellos requieren. Entonces, para mí, para el análisis de Pedro Castillo de qué tan posible es que instaure, pues nos vuelva una Venezuela o Cuba o lo que sea, pues va a ser el análisis de su influencia militar. Por eso muchos hablan de Antauro Humala, y bueno, ya no los aburro más, eso lo voy a dejar para otro episodio. Quiero terminar diciéndoles pues que no se olviden de seguirme en YouTube. Ahí, como les digo, voy a cuelgo los episodios completos y también cuelgo extractos para que ustedes puedan compartirlos de forma más sencilla. También, y el canal de YouTube se llama Habla Bien P, con signo de admiración al final, así nada más, no tiene nada de podcast ni nada por el estilo. Y también en la red social principal del podcast, que es hablabienp.podcast. Ahí nos van a poder seguir y pues van a poder estar al tanto de información que yo pueda subir o de extractos que yo pueda subir para poder compartirlos. No se olviden de compartirlos para que este mensaje llegue a más personas, y así pues más de nosotros hablemos bien y no hablemos pues huevadas. Entonces, sin más, los dejo. Espero verlos en el próximo episodio. Hasta luego.